Buenos días, amigos del comercio. Estamos en una nueva charla sobre temas de salud. Esta vez estamos con el doctor Eduardo Cabello León, que es reumatólogo de la Clínica Delgado. Y aprovechando que es el Día Mundial del Lupus, vamos a conversar un poco con él sobre esta enfermedad. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Gracias, Bruno. Gracias por la invitación. Doctor, cuéntenos para, situar un poco a las personas que de repente sí han escuchado hablar de esta enfermedad, pero no saben muy bien de qué va. Lo que se sabe es que es una enfermedad autoinmune, primero que nada, ¿no? ¿Qué cosa es una enfermedad autoinmune, para que quede claro? Una enfermedad autoinmune es una enfermedad en la que el sistema inmunológico, que es el sistema que nos defiende normalmente de las infecciones o de los agentes externos, ¿no? Por errores que están predeterminados genéticamente o que están desencadenados por algún factor ambiental u hormonal que no se conoce muy bien, ¿no? En lugar de hacer la defensa hacia un agente externo, la hace contra partículas internas del propio cuerpo. Sí, en definidas cuentas, es una enfermedad de ataque a uno mismo. O sea, para ponerlo bien claro, es como si estuviéramos en un fuerte militar y los que se encargan de la seguridad, en lugar de atacar a los invasores, atacan a los que están dentro del fuerte. Exactamente. Okay. Una guerra civil. Una cosa claro. Así, ¿no? Entonces, dentro de este tipo de enfermedades está el lupus, ¿verdad? El lupus, ¿cómo se manifiesta? ¿De qué se trata específicamente esta enfermedad? Como su nombre lo dice, ¿no? Es una enfermedad sistémica. Sistémica significa que puede afectar a diferentes órganos en la economía, en nuestro cuerpo, ¿no? Casi no hay un órgano que no pueda ser afectado por el lupus. De manera que la forma de presentación del lupus es también variable. Algunos pacientes que tienen formas leves a moderadas tienen formas de lupus que se inflaman sus articulaciones, es decir, tienen artritis o tienen erupciones en la piel, ¿no? Algunos de ellos tienen un rash en alas de mariposa en la cara, ¿no? Pero hay otras formas que son un poco más severas, ¿no? Muchos pacientes hacen compromiso renal, ¿no? En la que empieza a trastornarse la función renal, a deteriorarse la función renal. Otros hacen compromiso pulmonar, ¿no? Y algunos pacientes se presentan con convulsiones, por ejemplo. Entonces, básicamente el lupus se puede presentar en cualquier parte del cuerpo. Exactamente, de manera variada. Claro, le pregunto eso porque hasta hace unos años, normalmente cuando en los medios veíamos informaciones relacionadas con el lupus, tema de divulgación, para conocer un poco más de la enfermedad, normalmente se hablaba como que el tema de la enfermedad de las mariposas o algo así, porque estaba como que muy centrado en esta variante que usted nos menciona del tema de las llagas que aparecen en la piel. Pero entonces no solamente es eso, o sea, yo puedo tener lupus sin tener necesariamente alguna marca visible en mi cuerpo. Así es. Sí, sin embargo, es importante señalar que alrededor de un 80% de los pacientes tienen en algún momento manifestaciones articulares o mucocutáneas. Es decir, estas manifestaciones son frecuentes, pero pueden asociarse con manifestaciones de órganos nobles, de órganos vitales para el cuerpo, ¿no? De manera que podemos separar esta enfermedad en dos grupos, ¿de acuerdo? Un lupus leve a moderado, en el que no están afectados órganos vitales, y formas severas de lupus en las cuales están afectados órganos vitales, por ejemplo riñón, por ejemplo cerebro, ¿no? Okay. Sabemos que es una enfermedad autoinmune, sabemos que se presenta en cualquier órgano, es una enfermedad sistémica, como usted lo menciona. ¿Qué la origina? ¿Qué origina el lupus? ¿Algún factor que se pueda identificar como el disparador de la enfermedad? Se ha estudiado bastante qué es lo que desencadena la respuesta autoinmune, tanto en lupus como en otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Y al momento es algo que todavía no conocemos bien, pese a que hay varias teorías, ¿no? Se piensa que puede haber un microorganismo ambiental, se piensa que puede haber, hay teorías también hormonales, ¿no? Pero no lo hemos identificado. Ya que no se sabe exactamente qué cosa lo desencadena, normalmente ¿a qué edad suele aparecer? ¿En qué tipo de personas, de repente con algún tipo de características particulares, y si aparece más en hombres o en mujeres? Esa es una pregunta bastante interesante, ¿no? Porque tenemos lupus en ancianos, hay lupus también en niños, pero el grueso de la población afectada está más o menos entre los 20 y los 40 años, entre la segunda y cuarta década de la vida. Ahí está el grupo más importante, ¿no? Digamos, el adulto
joven. Adulto joven, ¿no? Okay. Eso impacta de manera importante porque es la población económicamente activa, ¿no? Claro. Y porque es la población que está desarrollando todos sus planes de vida. Dentro de este grupo, la gran mayoría de pacientes, si comparamos hombres con mujeres, son mujeres. Casi un 80-90% de los pacientes son mujeres. O sea, de cada 10, 8, 9 mujeres y el resto varones, ¿no? Okay. Igual, bueno, ya sabemos que no se sabe cómo se contrae, tampoco se sabe si es contagioso o no, o eso sí se tiene bien en claro. Eso sí se tiene bien claro porque esta no es una enfermedad infecciosa, no es una neoplasia, ¿no? Es una enfermedad inflamatoria por excelencia, pero esa inflamación es originada por mecanismos autoinmunes de errores del organismo que nos ataca a nosotros mismos. ¿Qué tipo de exámenes de laboratorio se hacen para poder hacer un diagnóstico de lupus? Bueno, como esta es una enfermedad inflamatoria, lo que uno tiene que demostrar es que exista inflamación, ¿no? Y los exámenes están dirigidos a evaluar el tipo de órgano que uno está. Por ejemplo, si está afectado el riñón, hay que hacer pruebas del riñón y demostrar que hay una inflamación del riñón. Pero el aspecto de la autoinmunidad, ¿no? Que es lo clave para definir la enfermedad, se define mediante un test que se llama una prueba de anticuerpos antinucleares, ¿no? Okay. O sea, es una prueba que se hace en sangre, no necesita ninguna preparación especial, ¿no? Y es como decir, tengo los autoanticuerpos que están en mi cuerpo. Pero a su vez dentro de esos autoanticuerpos hay algunos que son más específicos. Esto significa que se asocian con mayor fuerza con la enfermedad y son dos, uno que se llama anti-DNA de doble cadena o nativo y otro que se llama anti-Smith. De manera que esas son las tres pruebas que definen. Es importante señalar que estas no son pruebas de screening, o sea, no son pruebas de despistaje. Estas pruebas cobran importancia cuando uno tiene manifestaciones clínicas, porque así como está el lupus, existen otras enfermedades que son autoinmunes. Para complicar un poco más la cosa, hay algunos factores ambientales también que provocan falsos positivos de estas pruebas. De manera que estas pruebas tienen que ser bien interpretadas por el especialista en el contexto de un cuadro clínico, ¿no? Para recordarle simplemente a la gente una vez más, ¿cuáles son los síntomas más evidentes que pueden, digamos, invitarnos a sospechar que probablemente podamos sufrir lupus? Los más frecuentes en realidad son dolores articulares, por ejemplo, ¿no? O dolor e hinchazón articular, o lesiones en la piel que le llamamos rash, es decir, manchas en la piel, ¿no? Caída de cabello, úlceras orales, son las manifestaciones más frecuentes, ¿no? Estas lesiones en la piel han sido descritas como en alas de mariposa, porque toman el puente nasal y se expanden hacia como formando una mariposa, ¿no? Si está diagnosticada una persona con artritis reumatoide, ¿necesariamente va a ser diagnosticada con lupus o pueden ser dos cosas distintas? A ver, las enfermedades autoinmunes son un grupo de enfermedades, ¿no? Nosotros les llamamos, y todo el mundo las conoce como enfermedades reumáticas sistémicas autoinmunes, y son varias, ¿no? Entre ellas están artritis reumatoide, está lupus, pero son enfermedades diferentes. Ahora, una característica que tienen las enfermedades autoinmunes reumáticas es que a veces pueden coexistir dos enfermedades juntas, ¿no? Y esa coexistencia, que no es frecuente, se llama sobreposición, o sea, un síndrome de sobreposición. Artritis reumatoide más lupus, ¿no? Pero no es el concepto de que una artritis reumatoide en el transcurso del tiempo se va a convertir en lupus, ¿no? ¿Cómo es, claro, una persona que de repente estando en proceso de gestación se le diagnostica lupus? ¿O cómo es el caso de una persona que tiene lupus y decide salir embarazada? ¿Cómo es el tratamiento de la enfermedad en ambos casos? El tema de embarazo y lupus en realidad es bastante importante porque hemos mencionado que justamente el lupus compromete o afecta a las personas en su edad reproductiva, ¿no? De manera que tiene un impacto sobre su porvenir reproductivo.
El primer concepto que hay que dejar claro es que las personas con lupus pueden salir embarazadas, ¿no? Una mujer con lupus puede ser mamá. ¿Hay riesgo de que se pueda contagiar la enfermedad al hijo? Como hemos hablado ya, esta enfermedad no se contagia. Sin embargo, hay un anticuerpo que se llama Rho, ¿no?, que puede transmitirse vía placenta hacia el bebé y dar algunas complicaciones cardiovasculares en el recién nacido. Esto no ocurre en todos los pacientes y el médico que está a cargo de la mamá gestante tiene que hacerle la prueba a la mamá y tener los cuidados suficientes. Y en todo caso también darle la información adecuada para que sepa que hay, digamos, una posibilidad de que se presente este caso. Exacto. Entonces, lo primero que decimos es que una mujer puede salir gestando con lupus, pero hay que tener sí algunas precauciones, ¿no? Es decir, el tratamiento del lupus no es curarlo, es decir, no está dirigido para curarlo y desaparecerlo, como yo doy un antibiótico, se muere la bacteria y se acabó. Pero eso es porque todavía no está la cura. Así es, Okay. ¿no? En la actualidad el tratamiento es para apagarlo, ¿no? Okay. Y para que esté en control. Eso para nosotros se llama estar en remisión, ¿no? Igual que sucede, por ejemplo, con el cáncer o con el VIH. Igual que sucede con un diabético que tiene la glucosa y la controla, con un hipertenso claro, que la idea es que controle la enfermedad y que se mantenga productivo. Así es, ¿no? Okay. Entonces, el embarazo en esas circunstancias de un lupus controlado, ¿no?, de un lupus que no es severo, va bien. Los embarazos que van peor son los que tienen un lupus activo y en ese momento sale embarazada, o que tiene un lupus muy severo, por ejemplo, con compromiso renal, y en ese momento también sale gestando, ¿no? Hay una asociación importante también del lupus con una enfermedad que se caracteriza por ocasionar abortos a repetición o coágulos, que se llama el síndrome antifosfolípido, ¿no? Eso forma parte de la evaluación de una mujer que tiene que salir gestando para su porvenir reproductivo. ¿Cuál es el tratamiento que suele tener una persona con lupus? ¿En qué consiste? ¿Qué tipo de medicamentos? ¿Hay algo más que el tratamiento a partir de fármacos? ¿De repente estilos de vida? ¿En qué consiste? El estilo de vida saludable es una norma para todos, casi los pacientes, yo creo que sufren cualquier tipo de enfermedad, ¿no? En especial los pacientes que sufren enfermedades autoinmunes, ¿no? Por lo demás, el tratamiento del lupus, la selección del medicamento está un poco basado en el órgano que está afectado, ¿no? Pero sí existen algunas reglas generales. Por ejemplo, hidroxicloroquina, que es un medicamento que se usa también para la malaria, para el paludismo, ¿no? Es un medicamento ampliamente usado en la actualidad para lupus porque es un inmunomodulador, es decir, regula, modifica un poco el sistema inmunológico. Es el que está involucrado netamente en la enfermedad. De manera que cualquiera que sea la manifestación, o en la gran mayoría de los casos, los pacientes van a usar hidroxicloroquina como base. El otro aspecto bien importante y del que se viene hablando cada vez más es de vitamina D, de dedo, ¿no? Esta vitamina también parece que juega un rol importante en los pacientes con lupus. Es más, se ha visto en algunas experiencias iniciales que los pacientes que tienen deficiencia de vitamina D son más proclives a tener formas de activación de lupus. De manera que hidroxicloroquina y vitamina D casi la base, y luego seleccionar el medicamento dependiendo del tipo de manifestación. Muchos de los medicamentos que usamos en reumatología son tóxicos durante el embarazo. Sin embargo, conforme ha ido avanzando el tiempo, se ha ido demostrando que por lo menos hay dos que pueden ser manejados con precaución durante el embarazo, que son hidroxicloroquina y azatioprina, que además son excelentes medicamentos, ¿no? ¿Cómo es el tema del lupus neurológico? Como hemos dicho, esta enfermedad puede afectar a diversos órganos, ¿no? Cuando afecta al sistema nervioso, que puede ser central o periférico, puede dar convulsiones, puede dar meningitis, puede dar trastornos de desmielinización, una serie de formas de presentación. Entonces, como afecta al sistema nervioso central, ¿no?, se le llama neurolupus, okay, ¿no? Igual que cuando compromete el riñón, se llama lupus renal, okay, ¿no? Okay. Pero, es decir, son nombres que se les adjudica a la enfermedad para hacer énfasis cuál es el órgano o la parte más afectada. ¿Hay una expectativa de vida para el paciente con lupus? Depende mucho de cuándo se le diagnostica, en qué momento se le diagnostica,
depende mucho de repente de la gravedad de la enfermedad. ¿Qué nos podría contar al respecto? Sí, lo que acabas de mencionar ahora último es fundamental. Depende de la gravedad del lupus, ¿no? En líneas generales podemos mencionar que hay un grupo latinoamericano que involucra un poco más de 30 países que se llama GLADEL, en la cual el Perú forma parte. Ellos han tomado una corte de unos 1.500 pacientes y han encontrado una tasa de mortalidad de más o menos 2.8%. Pero eso es tomando todos los pacientes, es decir, las formas leves que solamente tienen compromiso en piel y artritis, hasta las formas más severas, ¿no? 2.8%. Yo creo que sí, la mortalidad depende mucho del tipo de presentación, o sea, de la severidad de presentación. Hay lupus y formas de lupus, como por ejemplo aquellos pacientes que se presentan con un sangrado en los pulmones, que se llama hemorragia alveolar, que tiene una altísima mortalidad, muy distante de 2.8%, ¿no? Pero es importante animar a la población y al paciente, ¿no? Y decirle que esta es una enfermedad que tiene tratamiento, ¿no? Que el tratamiento permite controlar el sistema inmunológico de manera efectiva, y lo que habías mencionado es básico, el diagnóstico temprano. Como comentábamos también antes, en nuestro país y en Latinoamérica se ha estimado que el paciente con lupus, ¿no? Cuyo tratamiento debe ser liderado por el reumatólogo, se demora más o menos unos 6 meses en promedio en llegar al reumatólogo, ¿no? A partir de algunos de los primeros sus síntomas. manifestaciones, Okay. ¿no? Es decir, se va uno u otro médico y finalmente después de 6 meses llega al médico, ¿no? Pero este rango puede ser tan grande como 490 meses, ¿no? Es decir, lo importante es que si uno tiene molestias de dolor articular, manchas en piel, en especial si hay una historia de enfermedades autoinmunes en la familia, hay que buscar atención, probablemente hay que buscar al reumatólogo para que nos diga, ¿no? si estamos en ese riesgo de tener esta enfermedad. Tener alguna otra enfermedad autoinmune no necesariamente quiere decir que va a terminar esta convirtiéndose en lupus o teniendo lupus, además, o sea, no necesariamente... ¿Se transforma? Se transforma, No. ¿verdad? Pueden aparecer en algunos casos de manera simultánea, pero es en algunos casos, me comentan. Así ¿no? es, pueden asociarse, y el término que se usa en la actualidad es poliautoinmunidad, es decir, un paciente puede tener una enfermedad de tiroides autoinmune y a su vez en algún momento desarrollar otra enfermedad autoinmune, pero diríamos, no porque tiene tiroiditis autoinmune, con el tiempo ese paciente se va a transformar en un paciente con lupus. Tener artritis no necesariamente quiere decir de que esto se va a convertir en lupus a futuro. No necesariamente. No Lo que sí hay que tener cuidado es que las enfermedades autoinmunes que por definición son crónicas, ¿no? A veces no se puede hacer el diagnóstico en la primera entrevista con el paciente, porque en la siguiente entrevista aparece un dato, un síntoma, una manifestación que nos hace definir mejor el diagnóstico. Bueno, doctor Cabello, muchísimas gracias por venir. Solamente para terminar, ¿cuáles serían sus recomendaciones para la gente que nos está viendo? Creo que lo primero que hay que hacer es apoyar al paciente con lupus, que es una persona por lo demás normal, ¿no? Que con un buen tratamiento puede desempeñarse laboralmente, tener su familia y ser tan feliz como todos nosotros. Por otro lado, apoyar a las asociaciones del lupus. En el Perú se han formado de manera dispersa algunas asociaciones. Sería momento que en algún momento apoyemos decididamente esto para tener una asociación grande de lupus como existe en otros países, ¿no? Y si uno tiene un familiar o una historia familiar de enfermedades autoinmunes y empieza a tener algunas molestias, es el momento de buscar ayuda, ¿no? Pero no es importante que si yo no tengo síntomas, me voy a ir terminando esta entrevista a hacerme unos anticuerpos antinucleares para ver si tengo lupus, porque, repito, no es una prueba de despistaje, no va a servir. Y por lo demás, en las enfermedades autoinmunes, la recomendación es mantener un estilo de vida saludable. Ok, doctor, Siempre. muchas gracias. Muchas gracias.